discúlpeme, por favor. Estoy leyendo un artículo que publicó hace unos días Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de Los Señores del Narco, de México en Llamas, del Traidor. Escribió en The Deutsche Welle: legalización de marihuana en México no afectará los negocios de los cárteles de la droga. La nueva ley para la legalización y consumo de marihuana puede generar nuevos circuitos de ilegalidad y corrupción en México y no disminuirá la violencia brutal de los cárteles del narcotráfico. Dice Anabel Hernández: la ley federal para legalizar en México la producción, almacenamiento, transporte, comercialización y consumo de marihuana, el cannabis, con fines de entretenimiento, aprobada el 10 de marzo por la Cámara de Diputados, no generará ningún daño económico significativo a los cárteles de la droga, ni tendrá impacto en la ilegalidad y violencia que circunda a estas organizaciones criminales. Por el contrario, la nueva normativa en un país como México podría crear nuevos circuitos ilegales de producción y venta de dicha droga encubiertos bajo el manto de la legalidad y ampliar los ámbitos de corrupción con graves repercusiones sociales y en la salud pública. Una opinión que seguramente no le gustará mucho a, por ejemplo, el expresidente de la República, Vicente Fox, quien ha promovido por años esto que finalmente se aprobó hace unos días en el Congreso mexicano. Y le agradezco mucho a Anabel Hernández que nos acompañe en Sin Censura. Anabel, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo. Hola Vicente, buenas tardes y buenas tardes, buenos días al auditorio. Oye, Anabel, pues creo que debe de tomarse en cuenta, viniendo de ti, que has investigado por tanto tiempo el mundo escabroso del narcotráfico, esto que dices que podría generar circuitos ilegales, nuevos circuitos para hacer negocio con la aprobación de esta ley. Bueno, Vicente, pues esto más que una reflexión, es una información basada en datos, no es una especulación. En primer lugar, es la ley quien señala que espera que a través de su legislación, de estas nuevas reglas, se pueda tener algún impacto en la criminalidad y la violencia de los carteles de la droga. Esto es lo que dice la ley aprobada el 10 de marzo, que ahora regresará al Senado de la República para poder añadir algunos cambios que hizo la Cámara de Diputados y finalmente promulgarse. Y el tema es que esto no es así, esto no es verdad. Si esta ley hubiera llegado 10 años antes, es probable que sí hubiera afectado los negocios de los carteles de la droga mexicanos, pero llegó 10 años tarde. Como tú sabes, y cualquier experto en la materia, policías, militares, cualquier fuerza del orden lo sabe, para poder medir la producción de una droga en un país, se mide en función del porcentaje de confiscación de esta droga. Y es así como se puede calcular, bueno, si esto está confiscado, ¿cuál es realmente la producción real, más o menos? Aproximadamente lo que se confisca de droga en el mundo es entre el 10 y 15% de la cantidad total que circula. Es decir, es un porcentaje pequeño, pero al final de cuentas es un indicador para ver cómo están estos temas de la confiscación de drogas. Y voy a leer el tema, voy a leer la información, si me lo permites, porque es una información dura. La fuente de información es Incautaciones Anuales de Droga de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hace un recuento de toda la incautación de drogas en cada país del mundo. Y esta estadística que voy a leer es la que corresponde a México. En el año 2010, el gobierno de México incautó 2.3 millones de kilos de marihuana. Para 2018, apenas incautó 230,000 kilogramos, es decir, apenas una octava parte de lo que incautó en el 2010. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente los carteles de la droga mexicanos han girado a otros nichos de negocio. Siguen produciendo la marihuana, siguen mandándola a Estados Unidos, están ahí las estadísticas y los recuentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero en menor nivel. Lo que ahora se dedican, ponen más empeño, es en la producción de heroína,
de heroína con fentanilo, por supuesto, y lo que son las metanfetaminas y este tipo de drogas sintéticas. No es ya la marihuana lo que es un verdadero nicho de negocio apetitoso para los carteles. Entonces, en este sentido, esta reforma que ha sido aprobada, que aunque viene ahí y lo voy a leer también textualmente porque es así como el legislador, como la Cámara de Diputados lo contempló en la ley, que uno de sus propósitos principales es reducir la incidencia delictiva vinculada al narcotráfico. Bueno, pues en realidad esta incidencia será insignificante. Cuando dices insignificante, ¿en qué medida? Porque vaya que si hay un mercado, solamente lo puedo comparar con Estados Unidos, en donde no se ha aprobado el uso recreativo de la marihuana a nivel federal, pero sí lo han hecho algunos estados y bueno, pues todo parece indicar que hay buenas noticias en torno a estas aprobaciones. México no toma, no lo ves así como el liderazgo a nivel mundial, es el tercer país apenas, y siendo México, los ojos del mundo estarían volteando a nuestro país ante esta aprobación, ¿no? Pues mira, en realidad, volvemos, si es en materia de dañar a los carteles de la droga, es insignificante en la medida de que en 2010 producían 8 veces más marihuana que en el 2018. En esta proporción es insignificante, es decir, no es un daño medular a los negocios de los carteles de la droga. Si tú me hubieras dicho que esta legalización ocurre, esta legalización de la cadena productiva, porque es desde la producción, transporte, comercialización, almacenamiento y venta final al público. Esto es toda la cadena productiva que se legalizó en México a menor escala, porque de acuerdo a la propia ley, una empresa, una asociación mercantil que decida incursionar en este negocio de la marihuana, el máximo de plantas que puede tener son de 50. Se supone que la Secretaría de Salud va a ir a contar una por una, no va a ir a fiscalizar una por una que esta ley se cumpla, pero de acuerdo a lo que dice la legislación, una empresa podría producir hasta 50 plantas y para consumo humano, un individuo que diga, no, pues yo quiero mi plantita, tendrá que pedir un permiso a la Secretaría de Salud y podrá tener hasta 5 plantas por persona, hasta 8 plantas por domicilio. Entonces, en este sentido, por eso te digo, el impacto a los carteles no. En materia de legislación de drogas, la verdad, Vicente, es que hay muchos debates en el mundo sobre esto. Yo acabo de leer, por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos, donde apenas publicado en marzo, hace pocos días, donde hacen toda una evaluación de los diferentes países de América Latina, de sus cumplimientos en materia de erradicar cultivos ilegales, en erradicar laboratorios, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, hablaban del caso de Bolivia. Tú recordarás que Bolivia, y si no me equivoco, es el único país del mundo donde tiene legalizada la cadena productiva de la amapola, perdón, de la cocaína. Tiene legalizada la cadena productiva de la hoja de coca. Bueno, pues esta legalización que ha hecho Bolivia es una legalización que no ha frenado toda la ilegalidad en la producción de cocaína y en la venta de cocaína que sale de Bolivia. Y me parece que, ¿por qué? Porque realmente, y la gente debería entenderlo, es la experiencia que han tenido incluso en Países Bajos, en Holanda, cuando empezaron a legalizar que la marihuana, entonces se dieron cuenta que tratar de legalizar este mercado así poroso de drogas es tratar como de atrapar el reflejo de la luna en el agua. Se te va de las manos. Realmente no existen hasta este momento en el mundo controles realmente reales que realmente digan, ok, yo legalizo la hoja de coca y esta
droga ya no es más ilegal en Bolivia. Bueno, pues en estricto sentido, porque lo dice la ley, es así, solo que sucede que la ley en Bolivia dice se pueden producir tantas toneladas de hoja de coca al año y se triplica esa producción. Es evidente porque una de la producción, una tercera parte es legal y las otras dos terceras partes son ilegales. Entonces, si bien es cierto, si bien tú dices, México es pionero en esta situación, bueno, será pionero también en experimentar, pienso yo, nuevos nichos de ilegalidad en torno a este negocio legal, como ocurrió con los casinos. No sé si te recuerdas tú cómo fue esta legalización de los casinos. ¿Y en dónde quedan los productores locales? Tú has estado en el Triángulo Dorado, los que hemos estado en esa zona sabemos que hay una economía que no necesariamente es la del Chapo Guzmán, o al menos no necesariamente representada ahí, que a lo mejor sí tiene un final en los cárteles de la droga, pero hay mucha gente que nace, vive, se reproduce, muere en torno a la marihuana, a los plantíos de la marihuana. ¿Qué impacto puede tener ahí? ¿Lo has analizado, Anabel? Sí, Vicente, también estaba yo pensando sobre esta circunstancia y tendrá un impacto, de nuevo, mínimo, nulo. Estamos hablando que de acuerdo a la ley, de acuerdo a cómo fue aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y ahora tendrá que ser ratificada en el Senado, si haya una sociedad mercantil, un grupo de campesinos, quiero crear ¿cómo se llama? Mi empresa legal para pagar impuestos, para sembrar la marihuana, solo podrán sembrar 50 plantas. Cuando tú sabes que en el Triángulo Dorado se han sembrado por décadas miles, cientos de hectáreas. 50 plantas, ¿qué puede significar para un campesino que ilegalmente está habituado a vivir de la siembra de decenas de hectáreas de amapola y de marihuana? No tendrá ningún impacto en su economía. Va a dejar las ganancias que tiene de sembrar tantas hectáreas que significarían tantos cientos de plantas de marihuana para ir a comercializar legalmente 50 plantitas. Además, tomando en cuenta, y por eso, aunque es mínimo, aún siguen produciendo marihuana, los carteles mexicanos, es porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colorado, en California, sí, hay estos plantíos legales, que son más de 50 plantas, por cierto, pero hay plantíos legales, se les permite, hay licencias, pero debido a la poca producción que tienen posibilidad de hacer, a los requerimientos que se requieren para mantener la plantita, para la irrigación, para la contratación de las personas, para, por supuesto, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué en Estados Unidos, incluso en estados como Colorado y California, los carteles de la droga mexicanos siguen vendiendo una parte de su marihuana? ¿Por qué? Porque es más barata. Es más costoso, sí, imagínate, si es más costoso para los productores americanos tener estos plantíos de marihuana legales, imagínate en México para mantener 50 plantitas y todo lo que eso implica en materia de pago de impuestos y personas y cuidado, etcétera, etcétera. Realmente es un negocio que realmente no es redituable. Por eso se escuchan todavía voces y seguramente, pues si bien Vicente Fox, que es verdad, ha estado promoviendo, hace el lobbying para este tipo de cosas, está contratado como director en una importante empresa colombiana que se dedica a la producción legal de marihuana, bueno, pues no estará tan contento, porque si el único negocio al que él aspiraba, incluso comenzar a introducirse, serían 50 plantitas, pues le sale más cara la compra del terreno que puedan dar estas plantitas. Déjame, si me permites, cerrar preguntándote entonces una reflexión. Tú que has investigado tanto el narcotráfico, has escrito libros, hoy te pronuncias con este reportaje que publicas en la Deutsche Welle.
entendiendo que no se va a legalizar, al menos así lo entiendo por el momento, ni el fentanilo, ni la cocaína, ni la heroína. ¿Qué, qué le falta desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista legal, a esto para tener un impacto en el mundo del narcotráfico? Si esa es la intención. Yo creo que esta legalización de la marihuana va más allá, es apelar a la igualdad, a que cada quien defina lo que se quiere meter en su cuerpo, en fin, lleva otras cosas. Pero si nos enfocamos en el mundo del narcotráfico, ¿qué le hace falta legislativamente a una ley para que tenga un impacto en el mundo escabroso, oscuro del crimen organizado, del narcotráfico entonces? El problema en México, Vicente, no son solo las leyes, que mucho de nuestro marco jurídico en México es realmente mucho más avanzado que el de otros países. El problema de México es el cumplimiento de la ley, y lo veremos con esta nueva ley cuando entre en vigor. Me parece que será la primera prueba para saber todo lo que nos falta legislativamente y operativamente hablando en México. Para mí, esta realmente es una especie de experimento en un momento muy inoportuno, porque en el mundo, y están las estadísticas de la ONU y otras instancias, justamente en esta época de COVID, el consumo de drogas legales e ilegales, me refiero a medicinas que te drogan, legales, que se venden en la farmacia, o las drogas ilegales, el consumo en general de drogas está aumentando notablemente en el mundo, justo desde el año pasado y ahora por el tema de la pandemia, por la depresión, por el lockdown, por la pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Es increíble, porque uno pensaría, pues si hay poco empleo, pues hay poco dinero, ¿no? La gente debería estar más preocupada pensando en qué va a comer mañana que en drogarse, ¿cierto? Pero por desgracia están las estadísticas y están los números ahí de que en todo el mundo, en general, está aumentando el consumo de drogas, por un lado. Por otro lado, están los diagnósticos que te hablan de que como el sistema de salud a nivel mundial está más enfocado a la atención de las personas con COVID, por supuesto, ¿no? La atención hospitalaria, las consultas médicas, etcétera, etcétera. Incluso otras enfermedades muy graves también han sido un poco abandonadas por el sistema de salud del mundo en general por atender al COVID. Pues imaginemos la atención que se le da a los adictos. En Estados Unidos han muerto más personas por sobredosis. No sé, no es claro si porque se drogan más, en más cantidad, en más volumen, o porque no hay en este momento la atención sanitaria que se requiere para atender a estas personas. Entonces, estamos hablando que independientemente de que la ley señala que tiene que ver con las libertades y etcétera, etcétera, de cada ser humano en México, lo cierto es que el contexto mundial, el contexto de salud específico que tiene México, es el peor contexto que se pudo haber escogido para legalizar la marihuana. Pues yo estoy seguro que esto nos dará para más oportunidades de dialogar y por lo pronto te quiero agradecer, Anabel, que hayas compartido tu visión con nosotros luego de leer este artículo en The Deutsche Welle. Yo como siempre te mando un abrazo y tú sabes que aquí en Sin Censura nos escuchamos todos. Un abrazo. Hasta luego. Cuídate. Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de Los Señores del Narco, de México en Llamas y del Traidor, hablando con nosotros sin